variación, ¿no? De volumen, ¿ya? Entonces, pienso que es un resultado acertado porque fíjense que es muy pequeña la variación, entonces está bien, ¿ya? Eso. ¿Está claro o tienen alguna duda, jóvenes? Está claro, sí. Ya, eso es jóvenes. Está claro, sí. Perfecto. Está bien, ¿ya? Perfecto. Entonces, haremos otra posición. A ver. Ya. Entonces, a ver, otro ejercicio. Ya. Bien. ¿Este ejercicio les parece con eso? Uy, este es la- Ya. Aquí. Bien, ahí está. ¿Ves? Tiene más cosas, ¿eh? Vamos a revisarlo. Ya. Ya están. Ah, ahí. Uh, ya. Bien, entonces, es- es manual. Ya, ya. Bien. Entonces nos dice esto más que todo, ya lo vemos entonces, corresponde a viscosidad. Ya, entonces dice aplicar los conceptos de la viscosidad cinemática, ¿no? Que pesa, ya, 90 libras y tiene una superficie plana de 2 pies. Perfecto, se resbala un plano cada uno de 30 ya. Determinar el espesor nos pide, ¿no? ¿Ya? Mm, ya, ya. Bien, entonces esta formulita de acá, si ven, ¿no? Esto de aquí, ¿ya? Esto corresponde a lo que es la viscosidad dinámica, ¿ya? Entonces esto corresponde a lo que es la viscosidad dinámica, ¿ya? Ya dinámica es, ¿ya? Vale. Bien, ya. Entonces vamos a ir anotando los datos que tenemos. Tenemos el peso del cuerpo, ya que es igual a 90 libras. 90 libras. Ya nos dice que eh, tiene una superficie plana de 2 pies cuadrados. Entonces, el área ya de este cuerpo, entonces es su área plana, ¿no? Entonces estamos hablando de esto de aquí, ya, de ya esta área. Entonces nos dice que es de 2 pies cuadrados. ¿Ya? Entonces vamos a con todo esto, ¿no? 2 pies cuadrados. ¿Ya? Nos dice que se resbala sobre un plano
lubricado, entonces esto es cualquier aceite lo pueden llamar, ¿ya? El cual forma un ángulo listo. Para una viscosidad de, ya, entonces nos dan una viscosidad de 2,09 por 10 a la menos 13. Eso es. Sus unidades entonces libras por segundo sobre pie cuadrado. Ya está. Ya. Bien. Eh, entonces, a ver. Eh, lo primero que tengo que entender es a qué es igual este tau que tengo aquí, ¿ya? Fíjense que esta es la formulita de la institución, ¿no? Para poder resolver lo que es la viscosidad dinámica, ¿ya? En sí, ya ahorita voy a entrar esta fórmula mejor para que se note mucho mejor. Es tau igual a mu, ya, por la derivada de la velocidad respecto de su altura. Ya. Entonces, la viscosidad cinemática es esta mu que está por aquí, ¿ya? O diré dinámica, perdón. La viscosidad dinámica es esta mu que está por aquí, ¿ya? Es el dato que nos están dando, ¿ya? Ahora, nos pide calcular lo que es el espesor, ¿ya? Que está actuando, ¿ya? Para que resbale este cuerpo de aquí, ¿ya? Entonces, para eso igual, fíjense que nos dan su peso, ¿no? Que es lo podemos considerar como una fuerza, ¿ya? Bien, entonces aquí simplemente lo que tenemos que hacer es, ¿ya? Saber entonces, el esfuerzo cortante o cualquier esfuerzo, no importa si es un sigma, ¿ya? Entonces, cualquiera de estos dos esfuerzos, ¿ya? Siempre va a ser igual, ¿ya? Entonces, cualquiera de los dos esfuerzos siempre es igual a una fuerza, ¿ya? Sobre un determinado área. Ya, entonces cualquiera de estos dos esfuerzos. Ya, entonces este es un esfuerzo de corte, ya un esfuerzo cortante. Ya este esfuerzo cortante se está aplicando en una parte de este fluido, del líquido que está entre el cuerpo y esta superficie. ¿Ya? Entonces esta superficie es una superficie fija que no se mueve. ¿Ya? Y el que está cayendo en este caso es este cuerpo de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué está provocando que caiga esto? Esa fuerza que está provocando que caiga este cuerpo, entonces es su peso mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí, ya, mm, podría hallar primero la fuerza, ¿ya? Que se está aplicando aquí para que este cuerpo esté cayendo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a aclarar algunas cositas también. Ya, entonces sabemos que es esto igual a esto. Ya, entonces esto va a ser un poquito más. Esto lo traemos por aquí. Ya, entonces esto tenemos que saber. Ya. Ahora, entonces, en teoría ustedes ya han debido avanzar con el ingeniero qué es la viscosidad. Ya hablamos de la viscosidad cinemática o de la dinámica, cualquiera de las dos. ¿A qué hace referencia? ¿No? Entonces es esa fuerza que hace que los objetos ya se resistan a moverse, ¿no? Por ejemplo, ahorita esto de aquí está resistiendo, ¿no? Por este líquido que está aquí, se está moviendo con una velocidad, se puede decir, un poco menos, ¿ya? Que si es que estaría en una superficie lisa, como sobre una superficie de hielo, se puede decir, ¿ya? Entonces, caería sin resistencia, ¿no? Ya, pero aquí hay un líquido que está haciendo que este cuerpo baje lentamente, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de esta fuerza que está aquí, ¿ya? Esta fuerza siempre tiene que ser eh, paralela al movimiento. Ya, por ejemplo, a ver, este cuerpo, ¿hacia dónde se está moviendo? ¿Se está moviendo hacia abajo o se está moviendo
a la derecha, a la izquierda, ¿hacia dónde está moviendo en una superficie, ¿se dan cuenta? En una superficie inclinada, o sea, una dirección inclinada más o menos, ¿no? Entonces la fuerza que yo necesito saber aquí, ya, es esa fuerza, ¿ya? ¿Qué es fuerza? Se está aplicando, ¿no? En esta dirección para que este cuerpo se mueva, ¿no? Entonces, para eso lo que tengo que hacer es descomponer su peso, ¿ya? Entonces, si es que este cuerpo estaría cayendo hacia abajo directamente, entonces considero simplemente su peso, ¿no? O sea, considero siempre la dirección de movimiento, hacia dónde se está moviendo. En este caso, este cuerpo se está moviendo hacia este lado, ¿no? Hacia aquí se está moviendo. Está cayendo hacia este, en esta dirección. Entonces, lo que yo necesito es esa fuerza, ya la fuerza que se está, que se está aplicando aquí para que este cuerpo tienda a moverse en esta dirección, ¿ya? Bien, entonces puedo hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ahí listo. ¿Está bien? Entonces, tengo el peso por un lado, por aquí, ¿no? Tengo lo que es el peso, ¿ya? Tengo lo que es el peso, ¿no? Bien, entonces este peso se va a descomponer, ¿ya? En direcciones, en este caso, las que voy a considerar van a ser, ¿no? Como estaría rotando más o menos, ¿no? Esto sería un Y y esto sería un X, ¿no? Pero como yo necesito en esta superficie inclinada, entonces, es como si estaría rotando esto, ¿ya? Entonces sería Y', ¿no? Y esto sería X', ¿ya? Ahora, entonces, aquí tengo el peso, lo que voy a descomponer va a ser aquí y a esta recta más, ¿ya? Eh, bien, entonces el ángulo, en qué dirección, dónde estaría ubicado? Entonces, si se dan cuenta, estaría aquí, ¿no? Te lo voy a llamar ángulo alfa más por el momento, ¿ya? Este ángulo, ¿dónde se va a repetir? Entonces, eso tenemos que saber igual, ¿ya? ¿Dónde va a repetirse? Entonces, eh, de memoria, ¿no? Entonces, sabemos que el ángulo se repite de forma intercalada, ¿no? Entonces, puedo decir aquí no, aquí sí, ¿no? Aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, y aquí no, ¿no? Y aquí sí. No, así se repite. Entonces, yo puedo decir que aquí se repite el ángulo alfa, ¿ya? Y ahora yo voy a descomponer esto, ¿no? Descompongo esta fuerza W. Entonces, la primera descomposición que puedo hacer es a este lado, ¿no? La primera, ¿ya? Entonces va a estar en esta dirección, ¿ya? Y la siguiente va a estar aquí, ¿no? En esta dirección, ¿ya? En esta dirección. Ahí, ¿ya? Entonces, aquí va a ser W coseno de alfa, ¿no? Y aquí va a ser W sen de alfa, ¿ya? Eso es. Ya, entonces ahorita, ya en esta fuerza, la fuerza que yo voy a tener, ¿cuál fuerza sería, joven ser? ¿Alguien, por favor? ¿Qué fuerza entonces, entre estas dos, cuál voy a considerar? A ver, ¿cuál fuerza me sirve para poder hacer el cálculo? A ver, entonces la fuerza que siempre va, ¿no? En esta dirección, hemos dicho, ¿no? Entonces, en este caso, la fuerza que voy a utilizar va a ser este de acá. Esto va a ser W sen del ángulo alfa. Ya, entonces esta fuerza es la que me va a interesar, ya, para poder hacer el cálculo aquí. Bien, entonces aquí ya reemplazamos entonces directamente los datos. Ya, entonces aquí voy a reemplazar en esta formulita todo. Ya, el esfuerzo de corte hemos dicho que es fuerza, ¿no? Y esta fuerza la voy a colocar dos rayitas para que sepan que siempre la fuerza aquí tiene que ser paralela al movimiento, a esa dirección de movimiento, ¿ya? Siempre sobre el área, ¿ya? Sobre el área que es donde se está aplicando. Y esto va a ser igual a
la viscosidad dinámica, ¿ya? Multiplicado por eh, estas, mm, estas diferenciales que tenemos aquí, ¿ya? Eh, Aquí esto te lo voy a mostrar. Esto yo pienso que ya han visto con el ingeniero, ¿ya? El comportamiento de la viscosidad más o menos es de esta forma. ¿Está? A ver, acá. Tampoco. Aquí está. Ya, entonces en esta grafiquita. ¿Ya? Eh, Fíjense que aquí hay dos formas de entender la viscosidad. Una es, ¿ya? Con esta recta que está aquí, ¿ya? Y el otro es el caso real, ¿ya? Entonces este caso real es un poco complicado de entender, ¿ya? Es algo complicado, ¿ya? Mejor siempre trabajamos con el caso ideal, ¿ya? Aquí este caso ideal más o menos hace referencia a las velocidades que actúan entre la película de líquido, ¿ya? Y eh, la superficie fija, ¿no? Y la superficie que está en movimiento. Estas son velocidades, ¿ya? Entonces son velocidades, ¿ya? Son velocidades esto, ¿ya? Entonces, en casos reales, la velocidad se comporta de esta forma, ¿no? Curva, ¿ya? Pero en casos ideales se comporta de una forma, ¿cómo se le puede decir? Constante, ¿ya? Entonces se parte con una velocidad cero y se termina con una velocidad b, ¿ya? Una velocidad igual a cero y se termina con una velocidad igual a b, ¿ya? Entonces esto llega a ser algo lineal, si se puede decir, ¿ya? Entonces llega a ser esto lineal, ¿ya? Es cosa con lo que siempre van a trabajar ustedes. Entonces, aquí, en vez de colocar diferencial de b sobre diferencial de y, van a colocar directamente, ¿ya? Entonces ahí pueden colocar directamente velocidad, ¿ya? Velocidad sobre el espesor, ¿ya? Del líquido. ¿Ya? Entonces, en vez de colocar esto, colocan velocidad dividido entre el espesor del líquido. ¿Ya? Y siempre van a utilizar esto. ¿Ya? Entonces, en este caso voy a colocar yo eso, ¿ya? Porque estoy considerando que está actuando aquí la velocidad de forma lineal, ¿ya? Entonces, va a ser velocidad dividido entre el espesor, ¿ya? Ahora, entonces, veo qué datos tengo y qué datos no tengo, ¿ya? Bueno, ¿ya? Aquí también teníamos un dato que no hemos anotado. Bien, con eso entonces, aquí hay un datito que no hemos anotado, que es la velocidad. Entonces, me estoy olvidando colocar velocidad, que es igual a 3 pies por segundo. ¿Ya? 3 pies por segundo. ¿Ya? Eso es. Entonces, fíjense que ya tengo todos los datos. Fíjense, tengo la fuerza, ya he definido cuál es la fuerza, ¿no? Tengo una fuerza. El área donde está aplicando es esta área de aquí. Ya se había indicado, ¿no? Que es esta sección de aquí, ya esa área de ahí, ¿no? La viscosidad dinámica también ya la tengo, la velocidad también la tengo, entonces lo que me falta y lo que estoy buscando aquí es el espesor, ya entonces despejo lo que es este espesor, ya simplemente despejo, ya entonces en este caso va a ser igual a, entonces esto va a pasar a este otro lado, esto va a ser igual a mm, viscosidad por la velocidad y por el área, ¿no? Dividido entre la fuerza. Ya se he pasado esto a multiplicar este lado, entonces una vez que está multiplicando, la fuerza pasa a dividir y el área pasa a multiplicar. Ya entonces aquí ahora solo lo que nos falta es reemplazar datos. ¿Ya? Bien, entonces aquí reemplazando datos voy a tener y igual a viscosidad. Entonces viscosidad es de 2,09 por 10 a la menos 3. Entonces esto está en, anotaremos nomás por esta de sus unidades, libras por segundo sobre
pie cuadrado. Pie cuadrado. ¿Ya? Que está multiplicando por la velocidad. Velocidad en este caso es 3 pies por segundo. 3 pies por segundo. ¿Ya? Y esto está multiplicando por el área. Entonces, en este caso, el área, fíjense que es de 2 pies. ¿No? 2 pies elevado al cuadrado. ¿Ya? Y todo esto va a estar dividido, ¿no?, entre la fuerza. Fíjense que la fuerza hemos definido, esto no se olviden, jóvenes, siempre, ¿ya? La fuerza va a ser dirigida hacia donde se está moviendo ese cuerpo. Siempre de esa forma, ¿ya? Entonces, en este caso, la fuerza es el peso. En este caso, el peso era 90 libras. ¿Ya? 90 libras. A ver, esto colocaremos como valor nomás ya. La fuerza va a ser igual a 90, ¿no?, para que no se confunda. 90 por seno de 30. Esto, por favor, calcúlenmelo, jóvenes, por favor. ¿Esto cuánto es? Y lo vamos a colocar directamente como valor aquí. ¿Cuánto entonces, jóvenes? Esto de aquí, ese cálculo. A ver. Ya, vamos a ver. 45. Ya es 45 es esto. 45 y esto va a estar en libras, ¿no? Entonces aquí la fuerza que se está aplicando en este caso es de 45 libras. ¿Ya? Entonces el espesor, ¿cuánto es al final, jóvenes? Eso, por favor. ¿Cuánto es, jóvenes? Entonces, a ver. Me sale 0.00028. Eso es 0.00028, ¿verdad? Sí, Perfecto. Entonces, ¿esto en qué unidades va a estar? Si se dan cuenta, fíjense, pie aquí con pie se va a ir, segundo con segundo aquí. Entonces lo voy a marcar ya. Pie con pie, cuadrados se van. Aquí segundo con segundo. Y por acá se va a ir libra con libra, fíjense, ¿no? ¿Y en qué unidad me estaría quedando? Estoy quedando en pies, ¿no? Ya, ese es el resultado. Entonces aquí, a ver, jóvenes, les sale. Ya el resultado sale, ¿cuánto sale? 3. Pero están pulgadas, jóvenes, eso, entonces, pulgadas, ¿no? Ya, entonces lo pueden convertir esto, a ver cómo convertimos esto. A ver, convertimos esto, a ver. Decimos que un pie tiene 12 pulgadas. Ya. ¿Cuánto hace, jóvenes? Tres punto 36 por 10 a la menos 3. Si trabajamos con todos los datos,
le va a salir, ahorita he calculado y le sale 34 mensalidad, pero por 10 a la menos 3, ¿no? Por 10 a la menos 3, ¿ya? Esto está en pulgadas, pulgadas, ¿no? Eso es. Ya, y entonces eso es ahorita, a ver cuánto. Uy, tampoco sale. A ver, ya. Ya, jóvenes, aquí está un poco mal también esto, jóvenes, fíjense. Ya, 3.35 pulgadas. Fíjense, a ver, un dedo es de 2 centímetros, ¿no? Una pulgada es 2 centímetros, ¿no? Fíjense que esto va a ser 2 centímetros, ¿no? Otros centímetros, porque son 3 pulgadas, entonces otros centímetros y otros centímetros. Entonces el espesor más o menos estaría diciendo que está de esta forma, cosa que nunca se ve de esta forma. Ya no hay. Ya los espesores que, digamos, cuando se colocan o se trabajan con viscosidades, ¿no? Son pequeñitas las viscosidades, o sea, no pasan de 1 centímetro, ya máximo, no pasan, pero de 1 centímetro. Ya, pero con esto estamos diciendo que son muy, muy grandes. Ya, entonces aquí le ha faltado seguramente el por 10 a la menos 3, ¿no? Porque aquí estamos diciendo que es un pequeño valor y esto es razonable, jóvenes, ¿no? Porque, como les digo, una pulgada tiene 2.54 centímetros, ¿no? Entonces, con este, con este, con este espesor sería muy grande, jóvenes. Ya, entonces es por eso que pienso que está mal, pero igual no se ha dado casi los resultados, solo que por 10 a la menos 4. Ya, entonces, eso es, jóvenes. Ya. Está claro, pero el ejercicio, jóvenes, ¿cómo lo hemos hecho? ¿O tienen alguna duda aquí, jóvenes? A ver, ya, entonces, esto siempre tómenlo en cuenta, ya de la fuerza. Por ejemplo, muchas veces hay ejercicios de viscosidad, ¿no? Que la mayoría son así. Entonces, aquí está mi estructura fija, que no se mueve, ¿no? Y por aquí voy a tener un objeto cualquiera, ¿no? Ya. Y bien, entonces aquí se le aplica una fuerza. Ya, entonces, en este caso, directamente considero esta fuerza, ¿ya? Porque fíjense, la dirección, ¿dónde va a ser? La dirección de movimiento va a ser este lado. ¿Ya? Dirección de movimiento va a estar a este lado. ¿No? Entonces, la fuerza directamente va a ser esta. No hay nada que descomponer, ¿no? Porque fíjense, hemos dicho que la fuerza siempre tiene que ser paralelo al movimiento. Entonces, en este caso, este cuerpo se está moviendo a este lado, entonces la fuerza va a ser esta acá, ¿no? Paralela al movimiento, siempre paralela. ¿Ya? Esto se está moviendo a este lado, entonces la fuerza va a ser paralela al movimiento. ¿Ya? Esos jóvenes. ¿Ya? ¿Está claro eso, jóvenes? ¿O tiene alguna duda en este ejercicio más o menos? Ya, porque lo demás ha sido reemplazar datos nomás. Lo único estaba aquí, ¿no? El análisis, ¿ya? En descomponer esa fuerza. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿está claro, no, jóvenes? ¿O no está claro? Yo pienso que sí. Bien. Eh, está bien eso. Entonces, a ver si nos alcanza a pasar algo más. ¿Está? Esto ya está. Bien, entonces esto, a ver, determinar la densidad del más el...
aquí tiene una presión de... Ya. Entonces esto va a ser... Ya, entonces, a ver, esto de acá. Ujú. 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 Ya, entonces no tenemos la presión, ¿ya? Primero tenemos como un dato lo que es la presión, que es igual a 0.8 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Una temperatura de ya presión absoluta, ya, una temperatura de 5. Su temperatura, tenemos nomás 5 grados, ya. Bien, entonces aquí a ver, aquí nos dice, a ver, absoluto, ya, absoluto. Entonces, para poder resolver este ejercicio vamos a trabajar con valores relativos. Ya, entonces esto ya han debido ver diferencia de presiones más o menos con el ingeniero entre presión absoluta y presión relativa, ¿no? Presión absoluta es cuando consideramos la presión atmosférica también, ¿no? Y la presión relativa es cuando no consideramos a la presión atmosférica, ¿ya? En este caso vamos a utilizarlo ese para ayudarnos, ¿no? Entonces vamos a utilizar esto acá, una diferencia de presiones, ¿ya? Entre la presión relativa, ¿ya? Entonces uno va a ser la presión que tengo, entonces la presión absoluta menos la presión atmosférica, ¿ya? Entonces la presión atmosférica. Como está hablando de absoluto, entonces también hace referencia a lo que es la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, en cuanto a la presión atmosférica, vamos a tomar en este caso como referencia, ¿ya? Presión atmosférica como referencia, una atmósfera. Ya esto es a nivel del mar. Ya entonces, la presión máxima atmosférica, si vale el término así, ya es 1. De 1 no puede pasar la presión atmosférica. Ya la presión atmosférica llega máximo hasta 1, ya una atmósfera. Ya Eh, luego vas deduciendo, entonces estamos colocando esto a nivel del mar, considerando, ¿no? Entonces esto es a nivel del mar. A medida que va incrementando la altura, ya vas reduciendo la presión atmosférica. Ya, por ejemplo, en La Paz, por ejemplo, que está a 3.000 metros, 3.600, ¿no? La presión atmosférica es de 0.60 atmósferas, ¿no? 0.70, ¿no? 0.60, ¿no? En Cochabamba está en 0.75, ya, pero al nivel del mar es una atmósfera. Ya, entonces eso es presión atmosférica. Ya, entonces esta presión atmosférica llevándolo a esta unidad que tengo aquí en kilogramos por centímetro cuadrado, entonces esto va a ser, la relación es 1.033, ¿ya? Kilogramos, ya, entonces este caso es kilogramos fuerza, se lo llama, pero kilogramos vamos a colocarlo por centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces esa es su relación.
Ya, entonces acá, esto por favor, calcúlenlo. Esta diferencia de presión, esto es igual a 0.8 menos la presión atmosférica que es aquí, 1.033. ¿Ya? ¿Y esto a cuánto va a ser igual? Si por favor calcúlenlo. Menos 0.233. Ya, menos 0.233, ¿no? Y esto está en sus unidades nomás. Kilogramos por centímetro cuadrado. Ya. Entonces nos dice, a ver, con los conceptos de la mecánica, determina la densidad de una masa de aire, ¿ya? Que tiene una presión de esto absoluto sobre la temperatura. ¿Ya? Entonces al aplicarle esta presión, ya, entonces la densidad del aire ya inicial, sin afectar con nada de presiones, va a ser diferente, ¿no? Cuando yo le aplique una presión, ¿no? Porque aquí estoy aplicando una presión, ¿ya? Si yo no le hago nada al aire, no le aplico nada de presión, entonces su masa también va a ser diferente, ¿ya? O su densidad, si quieren llamar, ¿no? Entonces va a ser diferente, ya que cuando yo le aplique presión, ya va a ser diferente. Entonces, por eso puedo decir que voy a tener una densidad inicial, ¿ya? Y también voy a tener una densidad final, ¿ya? Entonces voy a tener dos en todo caso, ¿ya? Una cuando no estoy aplicando la presión y otra cuando le estoy aplicando esta presión, ¿ya? De esa forma. Entonces la densidad ustedes saben que es igual a masa sobre volumen. Entonces masa inicial, si quieren le puedo llamar esto también, ¿no? Masa inicial sobre volumen inicial, ¿no? Porque ya va a ser diferente cuando yo le aplique esa presión, entonces su masa puede que cambie, ¿no? Sí, la masa no va a cambiar, lo que va a cambiar va a ser el volumen, ¿ya? Eso, y ese volumen va a hacer que cambie la densidad, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a la masa final, que van a ser prácticamente las masas, van a ser la misma. Ya lo que va a cambiar va a ser el volumen, ¿no? Sobre volumen final. ¿Ya? Entonces, a ver, como les digo, las masas van a ser la misma, entonces las masas lo colocaremos solo masa para no confundirnos, ¿ya? Simplemente como masa lo vamos a colocar, ¿ya? Porque la masa no va a cambiar. Lo que va a cambiar en sí van a ser los volúmenes, ¿ya? Entonces puedo aquí despejar, ¿ya? Y también puedo igualar las masas, ¿ya? Entonces aquí, se dan cuenta, esta masa va a ser igual a, ¿no? Y esto de acá va a ser, la masa va a ser igual a densidad final por volumen final, ¿no? ¿Ya? Entonces, como os he dicho, las masas son iguales, masa igual a la otra masa, ¿ya? Entonces puedo igualar esto, ¿ya? Entonces la masa de aquí era igual a densidad inicial, ¿no? Igual a densidad final por volumen final, ¿ya? Ahora aquí lo que yo puedo hacer, como no conozco ninguno de los dos de las densidades, ¿ya? Entonces puedo tomar como dato esta densidad de aquí, la densidad inicial, ¿ya? Entonces, si ustedes buscan en el internet, ¿ya? La densidad del aire, la densidad del aire, entonces sin aplicarle nada de presión ni nada de aquello, entonces su densidad va a ser 1.22, ¿ya? Esa es la densidad del aire, 1.22, 23 por ahí, ¿ya? 1.22, vamos a decir, kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Por metro cúbico, ¿ya? Eso es entonces mm, lo que puedo hacer aquí es eh, buscar cuánto es este volumen final, cuánto va a ser.
Ya, entonces, volumen final va a ser igual a densidad inicial por su volumen inicial, ¿no? Sobre ya la densidad final. ¿Ya? Entonces, esta densidad del aire puedo decir que es también una densidad inicial, ¿no? Porque aquí no le estoy aplicando nada. ¿Ya? Entonces puedo decir que es lo mismo. ¿Ya? Entonces no le estoy aplicando nada. ¿No? Pero la densidad final ya va a cambiar por el que el volumen va a cambiar, ¿no? Entonces por eso va a cambiar esta densidad final. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Entonces tengo aquí el volumen final. ¿Ya? Entonces podemos utilizar también ahora para poder sacar la densidad final o podemos utilizar, ¿ya? Eh, esta ecuación de acá. En la ecuación que hemos utilizado al principio, la que es del módulo volumétrico. ¿Ya? Entonces podemos utilizar esta ecuación de acá. ¿Ya? Pero también para eso yo tengo que buscar en el internet, ¿ya? ¿Cuánto es ese módulo volumétrico del aire? ¿Ya? Entonces eso. ¿Ya? Entonces el módulo volumétrico. ¿Ya? Entonces, a ver. ¿Sí? Un ratito tenemos todavía tiempo. Módulo volumétrico del aire. ¿Ya? Módulo volumétrico de elasticidad del aire. Ahí está, su módulo de compresibilidad también se le puede llamar. Fíjense que esto es del aire, ¿no? Entonces, esto me lo voy a copiar. Entonces, esto está en pascales. Ya es esto. Aquí, ¿no? Entonces, eso es su módulo volumétrico del aire. Entonces, este es su módulo volumétrico del aire. ¿Ya? Una vez. ¿Ya? Ya está. Ya. Entonces, a ver, tengo esto, puedo tener esto y el volumen inicial también se puede tener. Ya, jóvenes, entonces aquí fíjense. Esto está en pascales, lo que tengo que hacer es convertir, ¿ya? Esto lo puedo convertir o también lo otro, pero en este caso esto lo convertiremos, ya que estamos todo en kilogramos, esto lo podemos llegar a convertir, ¿ya? Pascales. Ustedes saben que pascales, tengo aquí, a ver, 1.01 por 10 a la 5, ¿ya? Ustedes saben que pascales es igual a Newton por metro cuadrado, ¿verdad? Newton por metro cuadrado, ¿no? Pascal es lo mismo que esto. Puedo decir que aquí 9.8 newtons, ¿no? 9.8 newtons es igual a un kilogramo. Ya es igual a un kilogramo. Ya por favor, esto conviértanlo. ¿Cuánto va a ser entonces en este caso el módulo volumétrico del aire? Haciendo esta conversión. ¿Cuánto va a ser? ¿Eh? 10.306.12. Gracias, esos. 10.306.2. 2, ¿no? 12. 2, ya. 12. Eso es, perfecto. Ya, eso es. Entonces aquí esto, aquí está. 1306.2, eso es. Y esto ya va a estar, fíjense que va a estar en kilogramo, ¿no? Por metro cuadrado. Solo el newton se ha ido. Ya, eso es. El newton se ha ido aquí. Ya está.
Bien, entonces lo que hago es aquí reemplazar simplemente, jóvenes. Ya, entonces reemplazar datos y van a ver que vamos a poder sacar lo que es la densidad final. Entonces aquí voy a colocar esto. Entonces aquí tengo, voy a botar esto a este otro lado. Tienen, ¿ve? Que está multiplicando por aquí delta B. Que está multiplicando al delta B. Está dividiendo a la B, ¿no? Y esto va a ser igual a delta P, ¿no? Y eso es delta P. ¿Ya? Bien, entonces aquí puedo decir que el módulo volumétrico, ahí lo tengo aquí. Ya, entonces delta B. Aquí vamos a colocar B va a ser, delta B va a ser igual a volumen final, ¿no? Menos volumen inicial, ¿ya? Esta B de aquí abajo siempre es el inicial, ¿ya? Inicial, igual a delta P, ¿ya? Bien, entonces aquí fíjense que tenemos lo que hemos despejado hace rato, la velocidad final, ¿no? Aquí es igual, ¿verdad? Entonces aquí, reemplazando ese valor, ya reemplazando ese valor, que voy a tener aquí, módulo, ¿no? Por del velocidad, entonces reemplazo nomás ya este dato, ya por favor, voy a reemplazar nomás ya esto, va a ser igual a densidad inicial multiplicado por el volumen inicial sobre la densidad final, ¿no? Todo esto va a estar menos volumen inicial sobre volumen inicial, ¿no? Y esto va a estar igual a delta P, ¿ya? Seguimos entonces aquí con esto, ¿ya? Entonces aquí lo que puedo hacer es sacar al delta P, o diré al volumen inicial, ¿no? Puedo sacarlo. Entonces aquí voy a sacar volumen inicial, ¿ya? Que va a estar multiplicando por el módulo volumétrico del aire, ¿no? Entonces esto vamos a colocar como una llave, ¿ya? Eso, un módulo volumétrico, y este módulo volumétrico va a estar multiplicando por la densidad inicial sobre la densidad final, ¿no? Y aquí, fíjense, este va a ser menos 1, ¿ya? Checo, pero se entiende. Menos 1. Y todo esto va a estar sobre el volumen inicial igual a delta P, ¿no? Entonces acá, volumen con volumen se nos va, ¿no? Y se queda simplemente por ahí. Ya, después tenemos, ya, seguimos resolviendo entonces aquí. Fíjense que eh, la densidad inicial ya la tenemos, la pantalla está acá, ¿no? Entonces simplemente lo que puedo hacer es, a ver, despejar esto de acá. Voy a tener acá entonces, a ver. eh, ya, por inicial sobre final, ¿no? Ya, este menos 1 que está restando pasa al otro lado a sumar, ¿verdad? Más 1, ya, más 1. Ya, y después de acá, a ver, estamos colocando, a ver, creo. Ya, después acá tengo lo que es, a ver, esto lo voy a pasar al otro lado a multiplicar, ¿no? Y luego, por ende, esto va a pasar directamente a dividir, va a pasar a esto de acá. Volumétrica densidad inicial sobre delta P más 1. ¿Ya?
esos jóvenes. Ya, entonces aquí reemplazamos datos. Módulo volumétrico, habíamos quedado en que era 10.306, ¿no? 10.306.12. Punto 12 que está multiplicando a la densidad inicial. La densidad inicial habíamos dicho que era 1.22, ¿no? 1.22, ¿no? Y esto está sobre delta P, que es en este caso 0.233. Control C. Aquí un ratito, aquí nos estamos olvidando de algo muy importante. Es el negativo que tiene este acá, ¿no? También aquí tendría que tener su negativo. Y por ende aquí también tenía que tener su negativo. Pero a ver. Es el punto 230. Aquí tenemos menos 0.233. 33 más 1. ¿Cuánto es este resultado, jóvenes, por favor? Sí, sí. 16.393. Ya, entonces aquí estamos equivocándonos en algo. A ver, tal vez al despejar mucho lo vamos. Así, el módulo volumétrico no está multiplicando la velocidad final menos la velocidad inicial. A ver. A ver, densidad. A ver, aquí lo he pasado esto. A ver, un ratito. Ya. Ya. A ver, aquí ya se nos empezó a complicar un poco. Ya, a ver, simplemente está quisitos. Aquí nos hemos debido equivocar en algo con eso, pero vamos a modo. Voy a tener que borrar todo esto. ¿Ya? Ya, entonces, a ver, de aquí no nos vamos a perder. Pienso que nos hemos equivocado. Mejor este módulo volumétrico lo pasaremos al otro lado, ya para no equivocar. Entonces voy a tener aquí velocidad final menos velocidad inicial sobre, perdón, volumen, ¿no? Volumen inicial. Esto será igual a menos delta P sobre el módulo volumétrico. Módulo volumétrico. Ya. ¿Está? Bien. Entonces la velocidad o el volumen final ya esto de acá. Ya sé, no se equivocó. Hay que reemplazar esto, ¿no, jóvenes? Un cachito lo vamos a contemplar. Uy, ya es hora. Ya, esto terminamos, jóvenes, y ya ahorita nos vamos. Densidad, está, por volumen, sí, sobre densidad final. Ya, menos, en este caso, el volumen inicial. ¿No? Todo esto sobre volumen inicial. ¿Ya? Y aquí va a ser, esto va a ser igual a menos delta P
sobre el módulo volumétrico. Ya, vamos a un poco acá. Aquí lo voy a hacer a continuación. Entonces aquí fíjense, jóvenes, aquí nos hemos equivocado. El final, ¿no? Fíjense que aquí tiene que multiplicar por este también, nos hemos equivocado. Entonces aquí va a ser, fíjense, entonces densidad final, ¿no? Entonces aquí va a quedar lo mismo, inicial por el volumen inicial menos el volumen inicial por el volumen o por la densidad final. Ya, entonces así va a quedar. Todo esto sobre el volumen inicial. Y esto va a ser igual a menos delta P sobre el módulo volumétrico. Ya está. Ahora sí. Ahora recién puedo sacar lo que es esta velocidad o el volumen inicial. Ya recién puedo sacar el volumen. Aquí va a ser igual a o multiplicado por densidad inicial menos densidad final sobre densidad final, ¿no? Y todo esto va a estar sobre el volumen inicial igual a lo que es la diferencia de presión sobre el módulo volumétrico. Entonces aquí recién se van estos, ¿no? Ahora recién puedo reemplazar lo que son los datos. Ya, entonces, espacio. Ya, entonces aquí lo vamos a reemplazar ya. Aquí arriba lo vamos a reemplazar, no hay espacio ya. Por aquí. Ya, entonces menos delta P. ¿Cuánto vaya delta P? Entonces aquí está. Menos por menos, fíjense que se va a hacer más, eso tampoco habíamos tomado en cuenta, más se va a hacer, ¿no? Fíjense aquí es negativo. Entonces esto es 0.133, ¿no? 133, ¿ya? Todo esto sobre el módulo volumétrico. El módulo volumétrico tenemos que es 10.306. Entonces 10.306.12. Entonces, ya. Y finalmente esto va a ser, esto lo coloco primero, ¿ya? Esto va a ser igual a, esto acá. Entonces va a ser igual a 1.22 menos densidad final y sobre la densidad final. Esto por solver, por fuerza, saquen a ver, con eso, ¿cuánto va a ser esta densidad final? A ver, con eso, por favor. Por solver lo pueden hacer, a ver. Yo creo que está dando un resultado muy... En este caso, ver un rato esto. 2.33. Esto es 2.33. Ahí me sale 1,22 a Oxy. Y con el 2.33 igual. Sí,
Ah, ya. Entonces, a ver, esto no es lo que nos sale, ¿no? 1.22, que es casi lo mismo que esto, ¿no? Ya, a ver, lo voy a revisar, que a ver en qué estamos fallando. Y eso lo voy a mandar al WhatsApp, ¿ya? Entonces, de momento, colocaremos esto como resultado, ¿ya? Kilogramos. Disculpe, si no tomo en cuenta lo que es la temperatura. eh, la temperatura. Y a ver, tal vez eso afecte un poco en la densidad del aire, ¿no? A ver, densidad del aire. Ah, normalmente lo que siempre hay es a 20 grados. A 5 grados normalmente no sé si hay. Pero a ver, densidad a 5. Aquí está bien. Densidad del aire, no, esto está. Esto nos da 1.27 casi, ¿no? 1.27, tal vez eso, a ver, colocando, pero bueno, si no sale, entonces, como les digo, 0.27, a ver esto, 27, ¿ya? Si no sale, lo voy a corregir y se lo voy a mandar al WhatsApp, ¿ya? 27 aquí, ¿ya? No, da un valor mucho más grande, pienso. Bien, entonces con esto se los voy a revisar, ¿ya? Entonces, no puede ser que nos dé un resultado que sea lo mismo, ¿ya? Eso entonces. Bien, jóvenes, entonces, para que no se atrasen a su otra clase, eh, ya entonces vamos a estar en cualquier cosa en contacto por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Eso, jóvenes. Ya, entonces, tal vez algunas cositas no, tal vez nos equivocamos algunas cositas, pero lo voy a corregir y se los mando. ¿Está bien? Bien, jóvenes, entonces, eh, nos vemos el siguiente viernes, jóvenes, ¿ya? Gracias a usted, hasta el viernes. Listo, nos vemos entonces. Hasta luego. Chau, chau.